España es un país que goza de libertad de expresión. Actualmente tenemos acceso a una gran variedad de formatos periodísticos, de géneros y editoriales, incluso internacionales, todo al alcance de un solo clic. Vamos a hablar de la historia del periodismo en España, y para eso necesitaremos mucho café. Para el siglo XV, España estaba compuesta por reinos. Ya se puede hablar del Reino de España, gracias a la fusión de los reinos de Castilla, mediante los reyes católicos que se unieron Fernando II e Isabel I de Castilla. El siglo XV es el nacimiento de la imprenta, que también se puede considerar el nacimiento del periodismo. Se cree que la Biblia fue el primer impreso. Las primeras impresiones que se hacen son los avisos, información de carácter comercial para ciudades grandes comerciales. En el caso de España, Barcelona, Valencia, Salamanca y Sevilla. Madrid para ese entonces era una aldea. Sí. Madrid era una aldea. Surgen las guerras de religión entre católicos y protestantes. Para Lutero, la imprenta es una bendición del cielo. Para los católicos la imprenta es un invento del diablo, y para los protestantes cualquiera puede leer la Biblia. De hecho, Lutero la traduce al alemán. Los católicos, en desacuerdo para contar la historia de la Biblia, utilizan el arte barroco y cuentan la historia mediante estatuas. Curiosamente, en Deuteronomio 5, según los protestantes, no te puedes hacer ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, o en la tierra, o en el mar. Y así nace un siglo de guerras por la religión. El heredero Carlos I aniquila a España mediante una política absolutista. Se enfrenta a los protestantes, y los protestantes practican la Inquisición papal. En el norte de Europa, gracias a la libertad de imprenta, llegan las primeras noticias. Pero no en España. No hay libertad de imprenta, España no es un buen país para la imprenta. Posteriormente, Felipe II continúa con las prohibiciones. Solo permite la lectura de los libros autorizados por la corona. Las cortes se desplazan desde Toledo a Madrid. Madrid pasa a ser la capital de España. España queda atrasado por el absolutismo, se aísla del mundo. El siglo XVII es el siglo de la decadencia para España. Con el Tratado de Westfalia en 1648 es la fecha en la que empieza el decaimiento de España. Como consecuencia de la Inquisición, las guerras hispánicas y la censura de la imprenta, España queda fuera de las grandes potencias. Mientras que la libertad de imprenta favorece a Ámsterdam para que se vuelva el pilar del periodismo, en donde se crean los primeros periódicos, que son las primeras publicaciones seriadas y se les conoce como gacetas. Este es el siglo de oro holandés, primer país con libertad religiosa y libertad de imprenta. En el sur de Europa, en Portugal, Italia, Francia y España también nacen las gacetas, pero se les conoce como gacetas del Estado porque son controladas por la monarquía y solo tienen contenidos monárquicos. La primera gaceta, Gacet de France, nace en 1631 y es un reflejo de la grandeza de Francia. Mientras que en España la primera gaceta llega 30 décadas más tarde, es un reflejo de la crisis que sufre la monarquía española. Y las gacetas de Ámsterdam tenían libertad de imprenta. Después de la muerte de Felipe IV y la muerte de Carlos II, quien era el último Habsburgo, hay una guerra civil. Se le conoce como la Guerra de la Sucesión, que finaliza con la instauración de la Casa Borbón. El siglo XVIII empieza con Felipe V, quien tiene influencia francesa y sigue ejerciendo el absolutismo en España, pero a la francesa. Se mantiene la Gaceta de Madrid y también Mercurio de España, que contiene relatos de la alta sociedad. Felipe V le dio la elegancia de Francia al Palacio Real, fundó la Real Academia Española para fortalecer la lengua española, que se estaba llenando de galicismos, así como sucede ahora con los anglicismos. Abrió el Parque El Retiro de Madrid y el Museo del Prado. A mediados de siglo España tiene su primer diario, El Noticioso, en el que participaba Francisco Mariano Nifo, considerado el primer periodista de vocación, aunque únicamente se hablaba del rey y de la monarquía. La prensa mundial se desplaza desde Ámsterdam hasta Londres, en donde nace el primer diario, Daily Courant. En Londres se respetaba al lector y se crearon los primeros géneros periodísticos, para que el lector pueda diferenciar entre la opinión y la información. Nacen los primeros magazines para alfabetizar a la población, y el diario El Spectator, primer gran diario investigativo, que supone un problema para el gobierno. Los ingleses trataron de evitar el éxito de este diario mediante los impuestos. Los impuestos era el sistema inglés, mientras que en España se practicaba la Inquisición. Con la llegada de Carlos III también llega la Ilustración a España. La prensa tiene más libertad con el límite de que no se puede cuestionar la monarquía. Con Carlos III nace el periódico El Pensador, que se publica semanalmente, y el más importante, El Censor, en el que se resume la filosofía en la que creía Carlos III. Creía en la Ilustración, se cuestionaba la religión y buscaba el conocimiento científico. En 1789, un año después de la muerte de Carlos III, hay tanta libertad de prensa que es el caldo de cultivo para la Revolución Francesa. Esto asusta al gobierno de España, con Carlos IV. Carlos IV elimina todo el progreso logrado con Carlos III, con el temor de que se contagian las ideas de la revolución. En Francia, el periodismo se vuelve el cuarto poder después del ejecutivo, legislativo y judicial para controlar a las ramas políticas mediante diferentes periódicos, mientras que en España solo se utiliza la Gaceta de Madrid.
El siglo XIX en España es el siglo de la prensa. Aparece una nueva clase social, la burguesía, una clase alta que se opone a la Iglesia y a la monarquía y busca promover el liberalismo español. Como consecuencia de los excesos de la Revolución Francesa, en 1808 llega Napoleón Bonaparte, quien invade España. Ante el vacío de poder, la burguesía asume el control y crea Semanario Patriótico Español. Los afrancesados de la burguesía defienden la monarquía con influencia francesa y ocupan los periódicos más importantes del país, entre ellos la Gaceta de Madrid. El Semanario Patriótico Español se ve obligado a marcharse hasta Cádiz en 1810 y 2 años después se crea la primera Constitución española. Se generan los primeros movimientos independentistas de Latinoamérica. En España ya se puede hablar del siglo de la prensa. Aparecen diarios importantes como El Conciso con noticias breves de política o Redactor General. En 1814 termina la Guerra de la Independencia y Francia es expulsada. A pesar de que hay libertad de prensa y aparecen nuevos periódicos, algunos llegan a ser un poco infantiles como El Censor General porque son extremistas y se basan en populismos, debido a que gran parte de la población era analfabeta. En 1814 el rey Fernando VII llega y elimina la libertad de expresión, elimina la Constitución de Cádiz y hay opresión. A los liberales no les queda de otra que exiliarse en Londres para escribir. Nadie sabe lo que pasa, solo los militares, quienes se vuelven el poder de la época, generan un golpe de estado. Fernando VII se ve obligado a traer el orden de la monarquía constitucional y a traer de nuevo la libertad de prensa. Hubo elecciones de gobierno y ganaron 2 partidos, los moderados conservadores y los progresistas. Cada uno tenía su propio periódico, pero esta élite burguesa era incapaz de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, Fernando VII fue aún más cruel. Empezó la época ominosa y se prohibió la libertad de expresión. Uno de los más grandes periodistas de la historia de España, Mariano José de Larra, quien crea el género de costumbrismo crítico, empieza su carrera en 1830 y le da el nombre a la década ominosa. Desafortunadamente se termina matando porque se le juntan los dolores de España con mal de amores. Fernando VII se va poniendo malito, muere en 1833, empieza poco a poco a surgir la libertad de prensa y hay una guerra entre los absolutistas y los liberales. Cuando muere el rey hay una gran inestabilidad política, una guerra civil que dura 7 años con 3 constituciones diferentes, una guerra entre los burgueses liberales y la monarquía. Dentro de la burguesía tampoco se ponen de acuerdo entre los progresistas y los conservadores, pero al menos por primera vez los periódicos son un detonante para el cambio. El liberalismo recurría al ejército, la prensa militar tenía el diario Mirar, dentro de los liberales conservadores estaba el diario El Español, presidido por Larra y por Andrés Borrego, uno de los más grandes periodistas del siglo. Este diario estaba definiendo las reglas del liberalismo. La prensa seguía un modelo francés, necesitaba imprenta, periodistas y administradores, porque por primera vez el periodismo era una actividad económica lucrativa. En 1833, con el reinado de Isabel II, se crea una constitución que deja huella en el país. Cierra periódicos para evitar el fantasma comunista creado por Karl Marx y para evitar la difusión del comunismo, solo deja la Gaceta de Madrid publicando leyes. Una parte del ejército progresista genera un golpe de estado contra Isabel y vuelve de nuevo la libertad de expresión y una gran industrialización en el país. Aparece un periódico considerado padre de la prensa, Las Novedades. Son noticias recientes e informativas, pero nuevamente regresa Isabel II. En este momento se puede hablar de 2 partidos políticos, los conservadores y los progresistas. Cada uno tenía su propio periódico. Durante la segunda etapa de Isabel II, siempre ganaban los conservadores. Los progresistas, para estar informados, se refugiaron en la prensa, especialmente en el diario La Iberia. Se hacía mucho lectura colectiva porque mucha población en España era analfabeta. Con que uno le leyera a los demás, todos podrían estar informados. Finalmente, la revolución de 1868 llevó a la reina al exilio. Además de La Iberia, hubo un gran periódico que también inspiró a la Revolución del 68. El Imparcial, fundado por Eduardo Gasset, quien tiene una dinastía muy importante. También aparece La Correspondencia, aparece la constitución más progresista de la historia de España y hay un gran panorama político y mucha libertad de prensa. En el 70 dura solo 2 añitos el rey italiano Amadeo de Saboya, quien dice que en España son unos ingobernables, porque en España no están listos para el voto ni para la democracia. En el 73, por solo 10 meses, se proclama la Primera República. Frente a tantos partidos nuevos y tantas opiniones diferentes, el periódico El Imparcial ayuda a ser imparcial y a tener un panorama más realista. En 1874, con un golpe de estado, aparece la Restauración canovista, con un pacto de élites que se mantiene hasta 1931, con Cánovas y Sagasta, los conservadores y los progresistas. Mantienen un turno pacífico, tienen sus defectos. El Imparcial ayuda a ser imparcial y a ver sus problemas. Se mantiene la monarquía constitucional con Alfonso XII. Aparecen 2 leyes importantes que generan la edad de oro del periodismo español, la ley de Sagasta, que es la ley de prensa, y el sufragio universal.
Gracias a estas dos leyes se empieza a dibujar el drama nacional que desencadenará próximamente una guerra civil. Surgen movimientos nacionalistas, independentistas, regionalistas e incluso racistas, que culpan a la España de dos velocidades, la España de las zonas urbanas que tiene más votación y el resto de España que no se ha desarrollado. En el periodismo hay mucha calidad y mucha cantidad. Los periodistas pueden dedicarse únicamente a esta vocación y generan muchos egresos, especialmente durante tiempos de guerras, como la guerra de Melilla y la guerra de Cuba. Empieza la crisis del 98 con William Hearst. Este es considerado el padre del periodismo amarillo. Presiona al gobierno de los Estados Unidos para quedarse con Cuba, Puerto Rico y Filipinas y declararle la guerra a España. Estados Unidos manda un acorazado cerca de Cuba y este estalla. Mediante el periodismo amarillo se le declara la guerra a España por terrorista. En pocos días enviaron una flota de guerra a España. España tenía barcos antiguos y se cargaron la flota española. Con el desastre del 98, la opinión pública se da cuenta de que España ha dejado de ser una potencia hace mucho tiempo. Este desastre le dio fuerza al anarquismo, cuya prensa es difícil de estudiar. Los anarquistas encontraron oportunidad de propaganda mediante los hechos, la violencia. Posteriormente mataron a Cánovas. España es un cuerpo moribundo que en el siglo XX necesita regeneración, una idea planteada por el Imparcial. Ortega y Gasset, hijo del director de este periódico, ayuda al regeneracionismo, con ideas como inversión en la educación y las regalías. Esta idea le gusta a Alfonso XIII, pero hay un problema, no hay presupuesto. En 1903 el rey nombra a Antonio Maura como presidente conservador, y el mismo año se funda el periódico ABC, con el lema «Viva España, viva el rey, viva el orden, viva la rey». Era un periódico de élites económicas, tenía como principal componente la fotografía. El periódico ABC logra vender muchos ejemplares, sacando el momento exacto en el que unos anarquistas mediante una bomba intentaron atacar al rey el día de su boda. ABC se consolida en el mercado siendo tan exitoso que se sigue leyendo el día de hoy. Se crea la ley de jurisdicciones en el mismo año para evitar los atentados contra los símbolos nacionales, debido a que los movimientos nacionalistas estaban arrasando. Esto atentaba a muchos medios como ABC, que también protestó. Los tres diarios progresistas más importantes, El Imparcial, El Liberal y El Heraldo de Madrid, se unen mediante la Sociedad Editorial de España, descontentos con el gobierno de Antonio Maura. Maura crea una ley que obliga a la clase obrera a prestar el servicio militar en el norte de África. Como consecuencia, los anarquistas permiten la trágica Semana de Barcelona, quemando edificios. Los militares generan represión y El Imparcial exige la dimisión de Maura. La Iglesia Católica crea el debate, necesita un medio de comunicación para no quedarse fuera de la influencia en España. En 1914, Ortega y Gasset influencia la generación de escritores del 14 mediante el europeísmo y la ciencia. Sus ideas aparecen reflejadas en la Revista de España. Producir periódicos se vuelve muy caro. Ortega conoce a Orgotti, quien es propietario de una empresa de papel. Ambos se vuelven aliados y participan en El Imparcial. Ortega critica duramente a la monarquía mediante El Imparcial. Esto no les gusta a los Gasset y por lo tanto ambos son expulsados y crean su propio periódico. El Sol, en 1917, se vuelve el periódico con mayor calidad en la historia de España, pero tiene muy pocos lectores precisamente por su calidad. Es un periódico intelectual, científico, europeísta. Orgotti también está detrás del nacimiento de la radio en España. En los 20 surgen partidos extremistas con sus correspondientes periódicos, del diario Informaciones, que era cercano al fascismo, y La Libertad, que era muy progresista. El rey provisionalmente establece la dictadura de Dámaso Berenguer. La prensa, en desacuerdo, reclama elecciones, y Gasset publica un artículo de enorme impacto histórico, El error Berenguer, en el que argumenta que la monarquía debe ser aniquilada. Los accionistas del diario El Sol expulsan a Ortega y Orgotti por ayudar a convocar las elecciones del 12 de abril. El rey se exilia porque gana la Segunda República. Durante la Segunda República ahora se vuelve el periódico más importante. Ortega y Orgotti crean el periódico Crisol, que no tiene mucho éxito por temas económicos y financieros. Se crea la Constitución de 1931. Por primera vez puede votar la mujer y se elimina la ley de jurisdicciones para darle mayor libertad a la prensa. La ABC resulta afectado porque se prohibía la apología a la monarquía. Las derechas son juntadas en el partido Seda de Gil Robles. Empieza a haber una gran tensión entre la extrema izquierda y la derecha. Se convocan unas nuevas elecciones. Gana Gil Robles, quien fue subdirector del periódico El Debate, en coalición con Lerroux. Se mantiene la inestabilidad y la prensa cada vez se radicaliza más a los extremos. El PSOE, que era moderado, pasa a ser de izquierdas con Largo Caballero y organiza una revolución contra la derecha. Como consecuencia, la izquierda resulta siendo censurada. En 1936 se celebran las terceras y últimas elecciones. Gana Frente Popular, la alianza de todas las izquierdas. Se levanta la prohibición de censura y los medios son vehículo para hablar de debates ácidos que ya se mencionaban en las Cortes. En el diario La Claridad de Largo Caballero se publica un discurso de Calvo Sotelo que dice que desgraciadamente en España ha habido y hay muy poca guerra civil. En el 36 Calvo Sotelo es asesinado por un pistolero socialista y este es el detonante de la guerra civil española.
Los franquistas producen la sublevación armada en el norte de África y posteriormente se desplazan a Sevilla. La radio cobra un papel muy importante para la comunicación del bando sublevado. En Madrid y en otros lugares hay incautación inmediata de la prensa escrita. En el 37 el cuñadísimo de Franco, Serrano Suñer, crea la ley de prensa e imprenta que permite que el Estado pueda escoger los directores de los medios. Se vuelve a imponer la censura previa. Los franquistas utilizan propaganda implacable y los republicanos son los que más tienen carteles creativos porque tenían muchos artistas de su parte. Algo positivo que trae el franquismo durante la Guerra Civil es en 1939 el nacimiento de la Radio Nacional Española para unificar la radio en España. Se producen revistas literarias y culturales en el bando republicano y en el bando franquista. Se produce un fenómeno extraño en la prensa mundial, con el diario ABC, que inicialmente era monárquico. Con la incautación pasa a ser republicano. Los directores del diario se desplazan a Sevilla y el diario ABC en territorio nacional empieza a publicar en diferentes partes información contradictoria. ¡Viva la República! ¡Viva España! En 1939 termina la guerra, gana Franco y los medios de comunicación pasan a ser propiedad del Estado. En la primera etapa del franquismo, los que no pudieron exiliarse sufren la represión. Se mantienen los medios del Estado, como Radio Nacional de España, Cadena SER, Agencia F, que era la única agencia permitida para hacer noticias, y Arriba de la Falange. Sobreviven algunos medios anteriores a la guerra, como ABC y La Vanguardia. ABC, que era monárquico, no pudo regresar a sus directores y tuvo que ser dirigido por La Falange. La Vanguardia no pudo continuar con su línea editorial centrista, y el Debate fue retirado por haber participado en la Segunda República. El 60% de la prensa estaba en manos de la prensa del movimiento, que eran estos medios controlados por la Falange. La prensa del Estado. La década de los 40 es la edad de oro del cine, que sufre también mucha represión, y se crea El Nodo. Noticiarios documentales. Durante la Segunda Guerra Mundial, España se declara neutra. En 1943 hubo una derrota para los nazis y España pasa a apoyar en el 44 a los Estados Unidos. Va cambiando según el rumbo de la guerra. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU para evitar más guerras y el régimen de Franco es condenado por haber recibido ayuda de los nazis durante su creación. En 1953, llegada la Guerra Fría, el régimen de Franco fue salvado por ser anticomunista. Franco le ordena a la prensa que se acerque más a la filosofía de los Estados Unidos. Y la Falange pasa a un segundo plano, dándole más importancia en puestos clave a los católicos. En el nodo se ve cómo España se desprende de los elementos franquistas, cambia su imagen y se abre más al mundo. En las propagandas se habla bien de los Estados Unidos y se sigue el modelo americano. En los años 60 empieza el desarrollismo, la televisión deja en ridículo a los otros medios de comunicación, España por fin es un país de clases medias. La gente deja de preocuparse por la política y se preocupa más por lo material. Estas preocupaciones sociales se reflejan en la publicidad de la televisión, que también se refleja el machismo de la época y las limitaciones que tenía la mujer. En el 66 Fraga crea una nueva ley de prensa para que España parezca más europeísta y menos franquista. En el nodo se ve el interés de España por ingresar a la Comunidad Europea. Aunque se podían crear nuevos medios, la libertad de prensa tenía restricciones y se sancionaba con multas. En los 70 los medios hablan del final del franquismo. ABC quiere dejar las cosas como está, Diario Ya habla de la democracia de Adolfo Suárez y en 1975 muere Franco. En el 76 llega la monarquía y se ratifica la Constitución. Esta monarquía no es absolutista. El rey nombra a Adolfo Suárez como presidente de gobierno, quien era director de Radio Televisión Española. Empieza la transición a la democracia. Se crea el Grupo Prisa y aparece el periódico El País, de un hijo de Ortega y Gasset, en un periodo en el que la gente necesita orientación. Suárez permite la libertad de prensa, se legaliza el Partido Comunista y aparecen nuevos partidos. El diario Ya ayuda a que Adolfo Suárez sea el ganador de las elecciones del 77. En el 78 nace la nueva Constitución Española, que en el artículo 20 permite la libertad de expresión y de prensa. En el 82 se convocan unas elecciones y gana el PSOE, por fin una alternancia sin violencia. En el 86 España se incorpora a la Comunidad Europea. Aparece la Ley de Mercado Audiovisual que permite la televisión privada y nace el Partido Popular. España por fin se vuelve un país desarrollado. España es un país que goza de libertad de expresión. Actualmente tenemos acceso a una gran variedad de formatos periodísticos, de géneros y editoriales, incluso internacionales, todo al alcance de un solo clic. Algunos periódicos migraron en formato digital, como El Mundo, La Vanguardia, La Sexta y El País. Y otros son nativos digitales como Libertad Digital. Los impresos tienen menos lectores. En el siglo XXI la llegada de la Internet ha sido tan revolucionaria como la llegada de la imprenta. Ahora el periodismo es un mundo de incertidumbre.